Cuando yo era muchacho, me enseñaron que esta era una semana de recogimiento. No fue hasta ya mayor cuando me di cuenta que esta es una semana para alegría. Pensar en Cristo, claro, pero es la semana donde celebramos el mayor amor que alguien haya tenido por mí y por usted. De manera que nos podemos recoger todo lo que usted quiera, pero lo más importante para nosotros es darle gloria a ese Dios que decidió hacer algo que nosotros no merecíamos. Cuando yo veo esta actuación, pienso en una frase de un autor que se llama Max Lucado, que cuando él habla de creación, dice que Dios está dejando ver cómo va a crear, pensando en cómo va a crear y entendiendo con claridad lo que le va a costar. Y dice él, pero ¿puede el Creador no crear? ¿Puede el amor no amar? Y con una lágrima en su ojo, Dios dijo, que así sea, sabiendo perfectamente lo que iba a costar la creación. Si tenemos malas concepciones, otra concepción que tenemos muy mal, creo yo, es que muchos de nosotros no conocemos realmente quién es Dios. Más o menos tenemos una idea, pero seguimos pensando en este viejito bonachón que está dispuesto a hacer lo que a mí más me convenga. Y yo no creo que se puede confiar en alguien que usted no conoce. Creo que lo principal cuando usted maneja una amistad es que mientras más usted conoce a la persona, más puede confiar en ella. Y me sorprende cómo nosotros podemos caminar por ahí simplemente reproduciendo, recordando, rediciendo cosas que no son normales. Hoy quiero mostrarte los atributos de Dios. Quiero que tú y yo naveguemos un poco por este Dios trino que vimos aquí, que creó a esta pareja que vimos por acá. Quiero que nosotros realmente entendamos de qué Dios es que estamos hablando. Porque mañana en la mañana, cuando estemos celebrando, vamos a tratar ya un poco de qué es lo que Él hizo por nosotros. Y el domingo en la tarde, cuando estemos celebrando la resurrección de Jesús, vamos a hablar un poco de qué es lo que significa para nuestra vida esta resurrección. Porque en una semana como esta, los que creemos, lo que nosotros creemos, debemos hablar de Jesús a cada rato. Porque Él es la razón de la celebración. De manera que vamos a mirar quién es este Dios, cuáles son sus atributos. Yo quiero empezar por mostrarte el atributo tal vez más difícil, o lo que Él es más difícil, que es este Dios trino. Y estaba pensando cómo lo explico, ¿no? Porque en teología te enseñan un poco de cosas que ninguna le hace honor, ¿no? Nos dicen es que es como el agua, que es líquido, sólido y gaseoso. Pero Dios no puede ser como el agua. Y de todas las explicaciones que he escuchado, y póngase un ratito su casco de pensar, porque puede que sea un poco heavy lo que voy a decir, pero voy a tratar de mostrarlo lo más fácil, ¿no? La mejor explicación que yo he escuchado de por qué Dios tiene que ser trino es el amor. Porque resulta ser que si Dios fuera uno solo, como dicen que es Alá, entonces ¿cómo puede ese Dios amar si es uno solo? Necesitaría de su creación para poder amar. Porque ¿a quién ama si es uno solo?
Y tenemos un problema serio filosófico, porque resulta que Dios empieza a depender de aquello que crea, para poder mostrar un atributo. Entonces podría decir usted, bueno, entonces es dos, pues. Pero es que el amor entre dos siempre excluye. El amor entre dos nunca deja entrar a un tercero. Por eso nuestro amor romántico es solo entre dos, y cuando entra un tercero es cuando tenemos problemas. De manera que nuestro Dios, para poder amar sin necesidad de su creación, necesita ser mínimo trino. Pero lo principal de Dios está en sus atributos. Y yo quiero trabajar contigo hoy los atributos, pero antes de que lo hagamos, quiero decirte algo muy importante. Dios no es como nosotros, que yo puedo tener un atributo mío por sobre el otro. Dios tiene que trabajar todos sus atributos al mismo tiempo. Entonces, si Dios es amor, por ejemplo, y también es justicia, Él no puede, por su amor, no permitir que su justicia camine. Déjame darte un par de ejemplos. Uno, tu hijo está jugando con una cajita de fósforo y tú le dices, oye, deja de jugar porque te vas a quemar. Y si te quemas, te pego. El niño sigue jugando y se quema. Usted va y lo cura, pobrecito, y ya no le pega, porque suficiente tuvo con quemarse. Dios no es así. Si Dios le dice a usted, si juega con la caja de fósforo, te pego, no importa cuánto a usted le duela el fuego de la caja de fósforo, le pega. El otro ejemplo. Dicen por ahí, Dios puede hacer una piedra tan grande, que Él mismo no pueda levantar. Le encanta a la gente poner esas preguntas. No puede. Pero si Dios es omnipotente, sí, pero su omnisciencia no le permite hacer algo que Él mismo no pueda dejar de hacer. Entonces yo necesito que todos los atributos de Dios funcionen al mismo tiempo. Y usted va a ver en un ratito por qué eso es importante. Así que déjenme compartir con ustedes los primeros tres atributos, que son el número 1, sus poderes absolutos, la omnipotencia. Ahora, ¿eso usted sabe qué significa omnipotencia? No oigo. Todo lo puedo, muy bien. Jeremías 32:37, voy a reunirlos de todos los países a donde en mi ira, furor y terrible enojo los dispersé, y los haré volver a este lugar para que vivan seguros. Yo los saqué, yo los hago volver porque soy omnipotente. Y los mejores versos de omnipotencia son los de Isaías 40. No sé si usted ha leído Isaías 40, pero a mí me fascina. Déjenme mostrarle Isaías 40. Pero venga conmigo y hágase la imagen, ¿no? Está hablando Isaías del grandioso Dios de Israel. Y dice, ¿quién ha medido las aguas con la palma de su mano y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? Es decir, todas las aguas del mundo, de la tierra, caben en el hueco de la mano de Dios. Esa es la grandeza del Dios de Israel. Dice, ¿quién metió la medida en el polvo de la medida del polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor o quién puede servirle de consejero? ¿Usted ha visto cómo los niños juegan con la arena? ¿Con 3 dedos? ¿Hacen así? Dios hace así, con 3 dedos, toda la tierra. Esa es la grandeza del Dios al que servimos. Dice, ¿a quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o hizo conocer la senda de la inteligencia? A los ojos de Dios, las naciones son como una gota de agua en un balde, como una brizna de polvo en la balanza, como si fuera polvo fino. Al lado de Dios, todos los países del mundo, todos completos, son una gota de agua. ¿Usted se acuerda? Y tal vez los muchachos ni saben esto, pero en los tiempos que nosotros éramos muchachos, habían unas balanzas. Usted iba al carnicero, ¿se acuerda? Y el carnicero ponía un peso de un lado. Sí, ¿no? ¿Se ha ido? ¿No? Yo soy el único viejo aquí. No, okay.
Imagínese usted todas las naciones de un lado y Dios de este, y la balanza hace, porque esto no pesa nada. Las naciones no pesan nada delante del Señor. Ese es el maravilloso de Israel. ¿Qué más dice Isaías 40? Dice, Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Me encanta esa frase de Él extiende como toldo. ¿Por qué? Porque cuando usted investiga cómo ha sido la creación según los científicos dicen que así es exactamente como se mueve el universo. Yo no sé si usted sabe que el universo es una cosa que empezó y se va extendiendo, y ya los científicos han descubierto que no es infinito, va a tener un fin, ¿no? Pero es exactamente como lo explica, ¿no? Dios agarró, creó y esto se empieza a extender. Y va caminando, y ya no le voy a explicar las fórmulas matemáticas y físicas porque entonces nos dormimos usted y yo mientras se las trato de explicar. El maravilloso Dios de Israel, entonces, tiene una potencia que nadie puede comparar. Es omnipotente. Pero no solamente es omnipotente. Escasamente han sido plantados, apenas ha sido sembrado, apenas echan raíces en la tierra, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. Y el huracán los arrastra como la paja. ¿Con quiénes entonces me compararán a ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Señor. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Quién es igual a Él? Nadie. Muy bien, entonces ahora sí, es omnisciente. Omnipresente, primero. Salmo 139, 7 al 12. Omnipresente quiere decir que está en todas partes. Entonces, cuando usted peca, ¿el Señor lo está viendo? Peque menos entonces. Peque menos. El Señor lo ve a usted como usted ve un pez en la pecera. Nunca sale de su vista. No es que un ángel va y le cuente el chisme. El Señor lo está viendo. Pórtese bien. ¿A dónde puedo alejarme de tu espíritu? ¿A dónde puedo huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijere que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. ¿A dónde puede huir usted de Dios? Si usted está aquí por primera vez y lo invitaron a compartir con nosotros, bienvenido, pero de una vez compréndalo. No importa qué tan rápido corra, el amor de Dios lo va a terminar alcanzando. No importa qué tan rápido corra, porque Dios es omnipresente, lo que quiere decir que está en todas partes. Tercero, omnisciencia. ¿Qué es omnisciencia? Todos lo saben, muy bien, están extraordinarios. Todo lo sabe, no hay nada oculto para Él. Antes de que esté la palabra en su boca, ya la sabe. Mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra de la lengua cuando tú, Señor, ya lo sabes toda. Siga. En omnisciencia, también Mateo 10:30 dice, y Él tiene contado a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Entiendo que para algunos de ustedes no es muchos cabellos que cuenta, pero igual cuenta, ¿no? Entonces, tengo 3 poderes absolutos de Dios. Omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Ahora, yo tengo que hacerme una pregunta. ¿Puedo yo confiar en un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que está en todas partes? Error. No. Usted no puede confiar porque Alá también está supuesto a ser omnipotente, omnipresente y omnisciente. Pero el problema es que Alá está supuesto a ser, y digo supuesto porque obviamente no es un Dios real, es vengador. Entonces Alá, cuando se calienta, le manda langostas, y no de la que usted se come en Red Lobster, sino de langostas de los bichitos, eso. Yo no puedo solamente confiar en un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe
y que está en todas partes. Necesito más de ese Dios. Porque un Dios así puede ser un Dios que me aplaste. Un Dios así puede simple y llanamente desbaratarme cuando lo quiera. Por tanto, si yo he de confiar en ese Dios, necesito 3 atributos adicionales, que son los atributos que yo necesito para confiar en Él. Y estos atributos son los siguientes. Los llamamos en teología los atributos esenciales. El primero es amor. La única palabra con la que se junta a Dios en la Biblia es amor. Y se dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es, y es la única palabra con la que se asemeja a Dios. Ahora, ese amor de Dios es un amor distinto al amor que usted puede sentir. Usted conoce, y si no conoce se lo cuento, que en la Biblia, en los escritos antiguos, hay 3 palabras griegas que significan amor. Hay 4 realmente, pero en la Biblia son 3 las que están. El amor filial, que es el amor de amigos, el amor eros, que es el amor de pareja, y el amor, que es el amor de Dios a nosotros. Ágape, por si acaso no lo escuchó. Ese amor que Dios nos da tiene unas características especiales. Vamos a mirarlas. El amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el incomparable Dios de Israel. Ahora sí empiezo yo a decir, ese puede ser un Dios con el que yo me quisiera relacionar. Ese es un Dios que está interesante, que es algo que me llama la atención. ¿Qué más dice al respecto de amor? Dice Juan 3:16, que es la razón de estas reuniones. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la razón por la que vino Cristo? Por amor. ¿Por qué vino? Porque nos ama. No vino porque no tenía otra cosa que hacer. Hay una cosa que le voy a repetir el domingo, pero por si acaso no venga. Usted tiene que darse cuenta que cuando Jesús decía, voy a la cruz, Él había visto gente crucificada desde que era niño. Él sabía lo que dolía. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía de los clavos. Él sabía de la rotura de las piernas. No era algo que era extraño para Él. Y a veces nosotros nos perdemos un poco pensando que Cristo no sabía. Entonces, ¿qué nos dice del amor de Dios la palabra? Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Es decir, ya el amor entró en acción, ya pasó algo, ya Dios hizo algo. ¿Por qué? Porque nos ama. Y ustedes vieron la conversación de la Trinidad, y usted veía perfectamente cómo ellos están tratando de hacer algo que saben que va a costar. Y es que el amor siempre cuesta. El amor siempre tiene algo que cuesta. ¿Qué más nos dice sobre el amor? Romanos 5:8 es lo que a mí más me sorprende. Tal vez el versículo que me llevó a mí realmente a caer de rodillas y a decir, wow, ¿no? Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, yo era enemigo de Dios y eso tiene que de alguna manera entrarnos. Dios no murió por mí porque yo me lo merezco. No murió por mí porque yo era su pana. No murió por mí porque
cuando me vio del cielo dijo, Andresito, es tan chévere. No, Dios murió por mí a pesar de que yo era su enemigo. ¿Se puede confiar en ese Dios? Ya entonces podemos empezar a decir que sí. Porque Dios no es solamente omnisciente, omnipresente y omnipotente. Dios es amor. Cuando Él habla de amor, Él nos habla siempre, de que es su iniciativa, nunca la nuestra. Siguiente atributo esencial, la justicia. Dios es justicia. Dios no puede hacer nada que sea injusto. Dios no puede hacer nada que no sea exactamente lo que la gente se merece. Y dice Deuteronomio, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es el gran Dios poderoso y terrible que no actúa con parcialidad ni acepta soborno. Dios es justo siempre. Entonces, Dios agarró a Adán y Eva y les dijo, ustedes tienen que hacer esto, tienen que vivir de esta forma, y Adán y Eva hicieron lo contrario. ¿Fue justo Dios? Entienda algo. Cuando Adán y Eva pecaron, y ya Dios obviamente lo sabía, en ese momento Jesús estaba condenado. En ese momento Jesús tenía que venir a morir, porque la justicia exige eso. Hay un ejemplo que algún día le escuché a Billy Graham, y él decía que esto es como el juez de tránsito. Una persona va y cruza un semáforo en rojo y la policía lo coge y lo lleva al juez. El juez decreta la sentencia. 5 días de cárcel o $100 de multa. Muchacho dice, no tengo plata. Pero el juez era el papá del muchacho. Entonces el juez se saca la toga, baja, saca la billetera, paga los $100, regresa, se pone la toga y dice, está pagado. Porque es que a la justicia no le importa quién pague. A la justicia lo que le importa es que haya restitución de lo que se hizo mal, del dolor o la pena que se causó. Entonces dice, cuando hablamos de justicia, este pasaje de Romanos, nosotros llamamos a Jesús, o se llama en la Biblia a Jesús, el postrer Adán, es decir, el segundo Adán, porque decimos que uno pecó, uno salvó, ¿no? Y esto es lo que dice esa parte de Romanos. Dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. ¿Cómo se llamaba ese? Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. ¿Cuántos pecamos? ¿Hay aquí alguien que no haya pecado? Ok, díganos nomás. ¿Por qué le da susto? ¿Hay alguien que no haya pecado? Todos sabemos que todos hemos pecado. Tranquilo. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, ¿quién es ese? Con la mayor razón que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia reinarán por la vida por medio de un solo hombre. ¿Quién es ese? Muy bien. ¿Un hombre pecó? Un hombre salvó. Justicia perfecta.
Dios no podía, por su amor, permitir que no haya justicia. Me estoy haciendo entender. Dios necesitaba una solución perfecta para poder derramar su amor en nosotros sin comprometer su justicia. Okay, veamos lo siguiente. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo fueron muchos constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos fueron constituidos justos. Uno pecó, uno salvó. Justicia perfecta. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, teníamos un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, pero un Dios así no es confiable. Pero cuando ya le aumentamos que es un Dios que nos ama y es un Dios justo, entonces ya vamos viendo que es un Dios en que se puede confiar. Sobre todo cuando vemos la última atributo, que es la santidad. ¿Qué significa santidad? Que no puede pecar, que no hay pecado en Él, no hay nada malo en Él. Y esto es lo que dice Isaías, dice, porque lo dice el excelso y el sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Eso decía la versión que yo me aprendí. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humillado de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Dios es santo. Dios no puede pecar. Dios no puede hacer nada malo. Dios no puede hacer nada que vaya en contra de sus propios atributos. Primera de Pedro 1:16 dice, porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y lo que Dios quiere es que nosotros dejemos ver el atributo de Él de la santidad en nosotros. ¿Lo podemos hacer? Pero nosotros tenemos la capacidad porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Lo que pasa es que no le permitimos que controle nuestra vida, ¿verdad? ¿Hay otro versículo más? Al día siguiente Juan vino a Jesús que se acercaba a él y le dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que cuando Jesús vino se hacían sacrificios de animales. Todos los días por un pecado iba una persona donde el sacerdote ponía un animalito, dependiendo de cuánta plata tenía, y lo mataban al animalito. Ese animalito era una cobertura por el pecado. Pero cuando Juan el Bautista ve a Jesús, no dice, ahí viene el que cubre el pecado, dice, ahí viene el ¿qué? Que no es lo mismo ni se escribe igual. Esa es la gran noticia de que ya no le debo nada a Dios. Romanos 4:5-7, sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichoso aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Entonces, yo no necesito días de contrición. Necesito días de felicidad, porque según la Biblia yo soy dichoso. Usted es dichoso. Todos nosotros somos dichosos porque se nos ha perdonado. Ya no necesitamos no relacionarnos con Dios. Dios no tiene nada contra nosotros. Si yo tan solo pudiera hacerle ver a usted, de alguna manera, que Dios no está enfadado con usted. A mí me sorprende cuántos de nosotros pensamos que Dios está bravo conmigo. Y usted pide perdón por el mismo pecado como unas 800 veces y se azota, ¿no? ¿Por qué hice esto y por qué hizo el otro?
Por Dios, yo no quiero minimizar el pecado. Es terrible, causó la muerte de Jesús. Pero Dios lo está esperando a usted para vivir con usted. Y está esperando que usted viva en santidad. Entonces, ¿puedo yo confiar en un Dios que me ama? Que a la vez es o todo lo puede, todo lo sabe, todo lo está en todas partes. Que es un Dios de justicia. Y por sobre todas las cosas, es un Dios de santidad. Ahora sí, yo puedo contestar sí. Porque el punto no es que Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. El punto es que Él me ama, jamás me tratará con injusticia y siempre estará en santidad. ¿Puedo yo confiar en un Dios así? Por supuesto. Ese es el Dios de Israel. Ese es el Dios nuestro. El grave problema es que no lo conocemos. El grave problema es que nos hemos quedado con la frase de Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo necesito, usted necesita conocer a Dios, porque yo no puedo confiar en alguien que no conozco. ¿Cómo puedo confiar que Dios me vino a salvar si ni siquiera sé quién es? ¿Cómo puedo querer tener una relación con alguien que no conozco? Para mí no hay noticia más maravillosa, y probablemente este estudio lo he hecho unas 30 o 40 veces en mi vida. Cada vez que yo empezaba un grupo de hogar, mi pobre mujer tiene que estar, cuando supo de qué iba a hablar, ¿no? Porque he hablado tanto al respecto en mi vida, porque para mí es lo más maravilloso poder simplificar en algo lo que mi Dios es y entender que si yo tengo una relación con alguien que me ama, con alguien que es justicia y con alguien que es santidad, entonces puedo entender el sacrificio de Cristo. Mucha gente dice: ¿y por qué Dios no encontró otra solución? Fácil. Porque no hay otra solución que le permita a Él mostrar sus 3 atributos. Porque Él no puede agarrar y perdonarlo por amor sin que nadie pague, porque entonces está amando en contraposición con su justicia. No puede hacer una justicia que no sea completa, porque entonces está haciendo cosas contra su santidad. Entonces, cuando Él encontró la solución, cuando Él dijo: yo tengo que amar a esta gente que está hoy día congregada en la iglesia de Alianza San Borondón, lo primero que dijo fue: esto va a costar. Pero entonces es cuando uno entiende que un Dios que es amor, justicia y santidad no nos puede fallar. Y la gran noticia que nosotros celebramos en esta Semana Santa es que Dios no nos puede fallar. ¿Por qué? Porque Él no es solamente omnisciente, omnipresente y omnipotente, sino que es amor, justicia y santidad. Mañana usted va a venir y nos va a escuchar hablar de la redención. Y el domingo a las 6 de la tarde vamos a estar mirando si somos merecedores de este amor de Dios. Si usted es una de las primeras veces que viene, o la primera vez que viene porque lo ha invitado a alguien, lo invito a que venga mañana y el domingo. Vamos a poder mostrarle el amor de Dios en toda su extensión. Por hoy, quédese con el concepto: yo puedo confiar en un Dios que me ama, que es todo justicia y que es todo santidad.
Porque debido a eso, y solo debido a eso, la Semana Santa es lo que es. Y yo, no sé usted, pero yo no voy a vivir consternado en Semana Santa. Es una sonrisa lo que usted verá en mis labios, porque un día como hoy, un día como mañana, un día como el domingo, estoy celebrando que alguien me ama por encima de mis defectos. ¿Cree que es algo para celebrar? Por supuesto que sí. Permítame orar. Señor, te damos gracias por ser como eres, por mostrarnos con claridad quién tú eres, por permitirnos ver tu justicia y tu santidad, pero por sobre todo por permitirnos ver ese amor que no merecemos y que hoy empezamos a celebrar. La frase más maravillosa que usted puede decir y que le pido que la diga durante esta semana: Dios me ama. Dios me ama. Cuando Dios me ve, solamente me ve con ojos de amor. Y yo no sé usted, pero durante todos estos días yo voy a celebrar el amor más hermoso que algún día alguien me ha dado. Y espero que usted haga lo mismo. Damos gracias, Señor, por ese amor en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, iglesia. Recuerde siempre, estamos celebrando el amor de Dios. Tenga una sonrisa en sus labios y nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias.